Esto es Cinesfera. Con todos ustedes, Nieves Guijarro Briones. Muy buenas y muy felices fiestas a ese excelente público que, como cada noche de jueves, está aquí puntual a un nuevo estreno en Cinesfera. Y también al queridísimo público de Glam Stereo que cada martes es fiel también a su cita. Os habla, como es habitual cada semana, Nieves Guijarro Briones, directora de la línea Puño Sucio de Ediciones Bernacchi. Bueno, pues por fin ha llegado uno de los momentos más esperados de Cinesfera en todo el año, nuestro especial de Navidad. Un especial preparado, os aseguro, con muchísimo cariño y en el que además vais a encontrar interesantes colaboraciones. Bueno, pues por fin el misterio se ha revelado. La cinta de la que os voy a hablar esta noche, bueno, mejor dicho, la cinta de la que os vamos a hablar esta noche, porque va a ser un programa, como os digo, cargado de magníficas colaboraciones, tiene la consideración de película de culto. Ya sabéis que nos vamos a trasladar a finales de los años 80, pero yo no voy a decir el título todavía hasta que, como siempre, escuchemos primero el tráiler. Tiene 9 años. Se llama Thomas. Es un superdotado. Cree en Papá Noel. Tiene 2 pasiones: los ordenadores y los superhéroes. 24 de diciembre, medianoche. Escondido bajo la mesa del comedor, Thomas espera la llegada de Papá Noel. Pero lo que él no sabe es que está a punto de vivir la noche más terrorífica de toda su vida. Se acabó el juego. Exactamente, nos trasladamos al año 1989 para hablar de Game Over, se acabó el juego, una cinta dirigida por René Manzor. Y ya sabéis, yo como siempre en este primer cuarto os voy a hablar de su director y de sus intérpretes. No obstante, como este es el especial de Navidad, va a ser un programa un pelín diferente. Un pelín diferente en primer lugar porque va a ser más largo y también porque, como es lógico, hoy van a ganar protagonismo las colaboraciones de los compañeros, por lo que este primer cuarto va a ser tal vez un pelincín más cortito de lo habitual. Pero no os voy a entretener más y vamos a empezar por fin con este especial navideño que sé que estáis deseando. Arranca la primera parte de Cinesfera. Cuéntanos, Nieves. Pues esta Game Over, que en el año 1990 fue premiada en el Fanta Festival como mejor película y a mejor dirección, está dirigida por René Manzor. Manzor, cuyo nombre verdadero es René Lalande, es un director de ascendencia vasco-jordana. Además de como director, Lalande o Manzor, como queramos llamarle, es bien conocido por su faceta como guionista. Se le conocen otras obras, además de Game Over, como El pasaje en el año 1986, El amor de una bruja del año 1997 y ya en el año 2003, la cinta Dédalo. En ambas cintas, tanto en Laberintos como en Game Over, ejerció como director. Aunque de forma ocasional, es un director que ha trabajado también en televisión. No obstante, podemos encontrar su nombre ligado a series de televisión como Las aventuras del joven Indiana Jones, Alex Santana, Alice Nevers, Les Sang de la Vigne
Y bueno, su producción más reciente en el tiempo, que yo sepa, data del año 2020, es una película para televisión titulada Asesinato en Iparralde, una película de corte policial cuyo protagonista es un policía de Bayona. Por cierto, yo no sabía que este hombre era también escritor. A raíz de volver a ver Game Over y de investigar un poquito, he podido ver que sus obras se pueden adquirir por Amazon, aunque lamentablemente no tienen traducción. Pero sin duda alguna, más allá de las series de televisión en las que haya participado, más allá de los libros que haya escrito, más allá de las películas en las que también haya colaborado, no se puede dudar de que Game Over es su obra más conocida, por razones que, bueno, tendréis que esperar hasta la segunda parte para que os las cuenten los compañeros. A Alain Moussy, ese niño de 10 años que se encuentra cara a cara con el peor de los peligros y que además sostiene la batuta con gran maestría durante toda esta película, además de por Game Over, le conocemos también por su colaboración en Le Passage, conocida en España como Trayecto Mortal, en el año 1986. Por cierto, su nombre aparece también ligado a la producción televisiva Warrior Spirit, en cuyos créditos figura como Alain Lalanne, una cinta que hoy día es considerada una rareza. Un actor con una carrera muy breve y que si es conocido por algo, fundamentalmente es, como no, por este Game Over. Pero tenemos la suerte de tener a Louis Ducrux, de quien sí que podemos hablar bastante más, dado que además de su faceta como actor, se conoce la de autor, músico o director. Fallecido en el año 1992, le hemos tenido en activo desde los años 40. Eso sí, estamos hablando de un actor eminentemente teatral. Ha sido también director de obras de grandes dramaturgos. No obstante, en el año 1941 tenemos su versión de Molière, Los enredos de Escaping. Otros dramaturgos también de gran categoría, cuyas obras ha dirigido, han sido Alfred de Musset, El barbero de Sevilla de Pierre-Augustin Caron o El burlador de Suzanne Lillard. Por cierto, grandísima mujer que además fue elegida en el año 1956 miembro de la Real Academia de Lengua y Literatura Francesa de Bélgica. Su filmografía no es tan extensa en absoluto como su producción teatral. Eso sí, estuvo en activo desde el año 1938 hasta prácticamente su muerte. Ha participado con directores como Marcel Pagnol, Richard Poitier, Gilles Grandier o Alberto Latuata. Quizás sí sus colaboraciones más célebres han sido en Una far de mujeres de Claude Chabrol del año 1988 y una que sí que fue un poquito más sonada fue La doble vida de Verónica en el año 1991 de Krzysztof Kieślowski. Por cierto, su nombre también está muy ligado a la televisión francesa. Un hombre muy reconocido, en especial por su faceta de escenógrafo. A Patrick Floesheim se le conoce en especial por su trabajo dentro del doblaje francés. Por cierto, el doblaje también será un tema que se trate en este especial de Navidad, pero no adelantemos acontecimientos. Ha interpretado muchísimos personajes secundarios en la pantalla, pero si se le conoce, como digo, es por esta faceta dentro del mundo del doblaje, como actor de doblaje francés, y sobre todo su voz, cuando los franceses escuchan su voz, se acuerdan de Robin Williams, también ha interpretado a Michael Douglas e inclusive a Jeff Bridges. Tiene una interesante y larga filmografía que comienza en el año 1974 con Contrato de Marsella de Robert Parris, Conexión Francesa 2 en el año 1975 con John Frankenheimer. Fijaos que ha trabajado con nombres bastante importantes como Gerard Oury, Michael Drach, Jean-Jacques Arnaud, con quien trabajó en el año 1979 en El Capricho, Louis Gilbert en el 79 con Moonraker, y si adelantamos en el tiempo encontramos también una serie de colaboraciones interesantísimas, como por ejemplo, nos vamos a trasladar ya a finales de los años 80, año 88, Frenético de Roman Polanski, uno de los títulos más punteros sin duda alguna que tiene su filmografía. Y si adelantamos un poquito en el tiempo, quizá también entre los más conocidos está El amor de una bruja, del año 97, recordemos, de René Manzor. Calle de los Placeres con Patrice Lecons, ya nos trasladamos al año 2002. Y bueno, hay una que sí que es bastante más conocida, del año 2005, dirige Chris Nahon y es
El Imperio de los Lobos, que contó con el protagonismo de Jean Reno y Jocelyn Kirby, entre otros. Fallecido en el año 2016 a los 71 años, su labor es bastante reconocida en Francia. Por cierto, incluso llegó a montar una escuela de formador de actores de doblaje. A Brigitte Fossey también la conocemos un poquito más, y es que es inolvidable su aparición en el año 1952 en la cinta Juegos Prohibidos como Paulette. Recordemos que esta película recibió el premio de la Academia a Mejor Película en Lengua Extranjera. Además, su biografía está llena de reconocimientos importantes. Año 1977, nominación al César como Mejor Actriz por Le Bon et les Marchands. Año 1978, segunda nominación a este premio tan importante que es el César por Les Enfants du Placard. Ha trabajado a lo largo de su carrera con directores importantísimos, Truffaut, Bertrand Blier, así como con importantes personalidades del mundo del cine. Recordemos su papel estrella junto a Paul Newman en el año 1979 en Quintet. Actualmente, a sus 76 años, ya vive retirada, pero ha estado trabajando hasta hace relativamente poco. De hecho, el último título de ella que yo conozco es del año 2017. Tenemos aquí otro nombre muy ligado al mundo del doblaje y es el de François-Eric Gendron, conocido por ser la voz de Sin-Ben. Le llevamos viendo actuando desde el año 1978 en Violet Nozière. Otros títulos que podemos encontrar en su carrera son Confidencias para Confidencias del año 1979, La desternillante Los hombres las prefieren gordas del año 1981, La vida es un lecho de rosas, año 1983, 1985, Deseo, Desire. Y si adelantamos en el tiempo, además de esta Game Over, le tenemos en La Revolución Francesa, año 1989, dirigida por Robert Enrico, y otros títulos ya en los 90 como De qué se ríen las mujeres, del año 97, y algunas colaboraciones más ya a partir de la década de los 2000, 2006, 2007, 2010, 2011, aproximadamente ha trabajado hasta el año 2017, sobre todo en producciones patrias dirigidas por directores como Michael Lelerc o François Viallat, con los que fundamentalmente ha trabajado. Y estas son las principales figuras. Recordemos que no es una obra muy coral, que digamos, que tenemos en Game Over. Terminan de completar el reparto Stéphane Legros, Nikos Raucher, Frank Capilleri y Edmond Tanel. Otros nombres que también podemos destacar dentro de su ficha técnica son la fotografía de Michel Gaffier y la banda sonora de Jean-Félix Lalanne. Y dicho esto, como vamos a tener un programa un pelín más largo del habitual, voy a poner fin a este primer cuarto. Una película que recuerdo con gran cariño. Me acuerdo además que, en aquel momento cuando fue producida tenía yo, si mal no recuerdo, 7, 6 años, sí, por ahí, y me acuerdo que se convirtió en todo un hit en los videoclubs. La recuerdo con un cariño especial porque, como os he dicho, yo era muy niña y la verdad es que fue una película que me impresionó. Y por cierto, no sé si es pecado o no es pecado decirlo, pero si es pecado me da absolutamente igual. A mí en su momento me gustó bastante más que Solo en casa. Una película que ha tenido siempre muchísimo éxito. Una película, una franquicia, porque hay que decirlo así, una franquicia que ha tenido muchísimo éxito, que tendrá todo el mérito que quieran que tenga, pero que a mí por X o por B, ni aún siendo niña, me ha hecho nunca gracia. Como os digo, disfruté bastante más de esta humilde pero cañera Game Over. Y ahora ya sí, ahora por fin vamos al meollo de la cuestión, lo que lleváis esperando toda la noche. Por fin vamos a escuchar a los colaboradores que van a participar esta noche en Cinesfera. Pero antes, como siempre, yo os traigo una pausa. Una pausa con buena música y en esta ocasión una pausa muy navideña. Os dejo que disfrutéis de este excelente tema musical y, por favor, no os mováis porque estaremos aquí dentro de unos minutos. Merry, Merry Christmas.
Don't change, kids, stay with us. Stay a little, Jesus. Hold on to my hand. It's not a long way to fly, you know. Don't fly in vain. It's so hard anyway to become a man. Happy birthday, Christmas. Welcome home, Jesus. Although you rain on us, who can understand why even a child learning the truth always learns pain? Why does he have to cry to become a man? Help me, Santa Claus, come close to my heart. All my doors are closed. I can't play my part. I can't play my part. Wanted Mr. Xmas, rewarded Jesus. Kids don't grow up like us. Who could change the plan? Here comes the darkness. Time to be sad. Here comes the rain. Please don't leave them hopeless. They'll become a man. They'll become a man. They'll become a man. Estás escuchando Cinesfera con Nieves Guijarro. Seguro que cuando os he dicho que iba a hacer una pausa musical navideña habéis atado cabos. Y efectivamente no os habéis equivocado. La voz inconfundible de Bonnie Tyler con su Merry Christmas. Un tema que podemos encontrar dentro de Game Over. Una de las muchas, recalco, muchas virtudes que pueden encontrarse en esta película. Y ahora ya sí, ha llegado el momento de conocer las colaboraciones que vamos a tener en esta mágica noche. Aquí comienza la segunda parte de Cinesfera. Game Over no es ni más ni menos que una deliciosa respuesta macarra a la conocidísima Solo en Casa. Y es que aquí tenemos todos los ingredientes necesarios para pasarlo mejor que bien. Un niño de 10 años que juega a ser Rambo tiene el único deseo de contrastar la existencia de Papá Noel. Por eso decide instalar cámaras en su casa. Una casa un poco peculiar a decir verdad, y por otra parte llena de trampas. Y en la mismísima noche de Nochebuena se esconde con la esperanza de ver aparecer al noble anciano. Pero en su inocencia lo que nuestro protagonista no sabe es que se encontrará con un psicópata vengativo que solo busca hacerle daño. Para darle más peligro y más dramatismo a la situación, añadamos la presencia de un anciano a quien nuestro pequeño héroe deberá proteger hasta el final. Una cinta que transita medio camino entre la fábula y la pesadilla, pero eso sí, lo hace siempre con un buen ritmo y a pesar de sus aciertos y virtudes, se torna en un bocado más que apetecible. En unas declaraciones, el propio director afirmó que la posterior y reconocida comedia Solo en Casa era un plagio de su película.
película que por cierto he mencionado al comienzo del programa por motivos obvios, si recordáis. Aunque por supuesto esta última, a pesar de su gran fama, según mi criterio, se mueve con bastante menos gracia. Veréis que no soy la única que llega a esta conclusión y que ha disfrutado mucho más Game Over que, como digo, esta consabida comedia tan exitosa. Y con esta opinión personal es como lo voy a dejar esta noche, porque obviamente hoy mi opinión no es la protagonista, sino la de los invitados de Cinesfera, así que si os parece, vamos a conocer sus diversas opiniones, que ya es buena hora. Por riguroso orden de llegada, vamos a escuchar en primer lugar la voz de Raúl Calle, presentador de La Butaca Asesina, programa que podéis escuchar en iVoox y programa que además forma parte de nuestra parrilla, pues se emite en Radio Trovador cada jueves a eso de la medianoche después de Cinesfera. Así que sin más preámbulos, vamos a escuchar la opinión de Raúl Calle. Game Over, una de esas pequeñas películas que es generacional para mucha gente como nosotros. Sinceramente, la recordaba de crío, la volví a ver y ahora le encuentro muchas cosas que me parecen fascinantes en esta película. Una dirección muy a los Sam Raimi, una película que es bastante simpática y agradable de ver, una película de esas extrañas de ver en Navidad. Y no la recordaba tan violenta como la que es. A ver, no es que sea una barbaridad, pero cositas que tiene que decía, uy, no recordaba estas cositas. Pero es una película que te despierta una sonrisa, porque es una de esas estrellas películas, como digo, navideñas, con una fuerza y un nervio que da gusto verlo. Que respetando mi moral de respetar a la gente mayor y tenerle respeto como esta película. Que bueno, la volví a ver hace poco para el programa y me parece una de esas maravillas de que el cine francés siempre se olvida. Siempre está la comedia del año, la comedia no sé qué, no sé cuánto, pero siempre se olvida de esta pequeña película como la que dirigía Luc Besson, que era tan cercana al cine americano que siempre se olvida. Esta película está muy cercana al cine americano y al cine de Sam Raimi, y siempre se olvidada, pero es una grandiosa película que hace que volvamos a ser críos otra vez. Una película que no me cansaría de verla, es volver a verla y digo, ostras, me se ha hecho corta otra vez. Y bueno, siempre es un placer colaborar con Nieves y que paséis unas felices Navidades. Pues muchísimas gracias, Raúl, por compartir esta noche tu opinión aquí en Cinesfera. Sí, estoy totalmente de acuerdo, es una película que nunca pasa de moda, simpaticísima y bueno, has mencionado a Luc Besson. Lo iba a mencionar yo por razones más que obvias, ¿no? Pero la verdad es que prefería que hablasen los compañeros. Dado el tipo de cine del que estamos hablando, dada la idiosincrasia de esta película, pues exactamente es inevitable mencionar a Luc Besson y por supuesto no será la primera vez que se le mencione aquí. Pero no vamos a adelantar acontecimientos. Vais a conocer ahora la opinión del segundo invitado de la noche. Repito, por riguroso orden de llegada. Aquí tenemos, a él lo habéis escuchado un poquito más en Cinesfera, Fran Beltrán, director del Secreto del Pentagrama. Si todavía no conocéis este entretenido e informativo programa que habla acerca de las mejores bandas sonoras del cine, podéis buscarlo tanto en iVoox como Spreaker. Y también El Secreto del Pentagrama es un programa que está dentro de la parrilla de Radio Trovador y que emitimos cada lunes a eso de las 10 para vuestro entretenimiento. Frank nos habla de la película y, cómo no, como buen experto que es en esto de la música, acerca de la banda sonora de Game Over. Así que, como os he extendido bastante en su opinión, os voy a dejar ya con ella. Muy buenas oyentes de Cinesfera, soy Fran Beltrán desde El Secreto del Pentagrama y bueno, vaya película más original que ha elegido Nieves para este especial de Navidad. Una peli que realmente en su tiempo, o sea, en el tiempo de los que sois de mi quinta, ¿no? Yo ahora tengo 48, pues los que más o menos estáis por ahí,
Vivió los 80 y los 90 y parte de los 70, pues o sea, a mí me llamaba muchísimo la atención esta película. Os digo por lo de la quinta, porque me acuerdo que me llamó mucho la atención un artículo de una revista que se llama Fantastic Magazine. Una de las mejores mejores revistas que había de cine fantástico. Yo no me perdía un solo número cada mes. Y me acuerdo de portadas como Darkman o Pesadilla en Elm Street o Pesadilla en Elm Street 2, la 3, la 4, la 5. Me acuerdo que se hizo también un especial. Y hablaban de la edición de Sitges de aquel año, ¿no? Del 89. Y hablaban de esta película, de Game Over, de Se acabó el juego. Y realmente, pues nada, o sea, hay una foto del niño chillando y pasándolo putas, ¿no? Pero me llamaba muchísimo la atención, sobre todo el artículo del que lo escribía, que no me acuerdo quién era, me parece que era Tony Sala, me parece, no me acuerdo. Porque muchos de los que estaban en esa revista se pasaron luego a Imágenes de Actualidad, que también ha desaparecido, tristemente. Pero quiero decir que ese artículo pues me llamó mucho la atención porque, nada, hablaba un poco sobre la película y digo, esa película quiero ver. Y salió luego en el videoclub, pero aquello de que yo le tengo mucho respeto al terror y ahora con el tiempo me he empezado a aficionar, ¿no? Y por ejemplo ya me he metido en sagas como Halloween, La Matanza de Texas, ahora Hellraiser, hace poco, o sea, voy haciendo, ¿no? Reanimator, por ejemplo, que también le tenía mucho respeto. Son esas fobias que tenías de pequeño, de adolescente, ¿no? Que decías, uy, yo esa peli no. Pues ahora la he visto, la he visionado por primera vez para hablaros para este especial, en este pequeño audio. Y bueno, a mí me ha encantado. Me ha encantado, es un solo en casa en plan gamberro. Muy en la línea de la película de Chris Columbus. Pero realmente jugando muy bien con la tensión, el suspense y bueno, sobre todo el poco presupuesto que tenía la película, porque se nota, ¿no? Y creo que el director René Mansour pues hizo un gran trabajo, muy buen trabajo. A mí me ha encantado, a mí yo me lo he pasado realmente bomba. La película pues está interpretada por Alain Lalande, Louis Decroix, a ver si mi francés va bien, Patrick Florsheim, Brigitte Fossé y François-Éric Gendron, entre otros. Patrick Florsheim es el Papá Noel en plan psicópata y Alain Lalande es el Thomas, el niño, digamos que es como el Kevin, ¿no? Pero Kevin en plan gamberro y lo que mola mucho de esta película es el parque de juegos que se monta dentro de la mansión enorme, ¿no? Que claro, está claro que la madre, pues ya se habrán explicado en otros audios el argumento, no lo voy a volver a explicar otra vez, porque yo más bien me voy también tirando más para la banda sonora y bueno, haremos un pequeño resumen. A mí lo que más me llamó la atención fue ese parque de juegos enorme, ¿no? Que se monta el niño, Thomas. Que es una pasada, que el niño no hubiera disfrutado con eso, ¿no? O sea, levantarte por la mañana ya, plan Rambo, montarte ahí tu selva en plan comando y bueno, montar la que monta el niño en cuestión, ¿no? Porque ahí tiene una habitación que es una pasada, pero bueno, es que toda la mansión en sí es como si fuera un parque de atracciones para el crío, ¿no? Y bueno, también es que vive en esa mansión junto con su madre, que es digamos, la empresaria de éxito, ¿no? Que es multimillonaria, porque ya se nota. Y con su abuelo, con papi, como él dice, ¿no? Y bueno, deciros que a mí, por ejemplo, lo que más, aparte de eso, me ha llamado mucho la atención los pocos recursos que tenía la película, pero lo bien que juega René Mansour, por ejemplo, con las perspectivas de las maquetas, porque en muchos momentos se nota que la mansión es como si es una maqueta, ¿no? Y está muy bien, juega muy bien con esas perspectivas y con ese, digamos, esa utilización de los objetos, ¿no? Él juega muy bien con esos recursos y lo sabe muy bien utilizar.
También la película es muy hija de su época, es del 89. Estamos hablando de que ya empezaban un poco los ordenadores y aquí ya este niño, como ya es rico, pues ya tiene acceso a ellos. Bueno, pues sobre la música. Deciros que la banda sonora está hecha por un desconocido para mí, porque yo no sabía ni que existía este hombre, Jean-Félix Lalande, un compositor francés, como no es otra cosa. Yo me acuerdo de este CD que lo vi en la tienda de Pelayo, mi santuario, donde yo pasaba tantas tardes y tantas mañanas allí medio entre ese mundo de bandas sonoras que era su sótano. Estaba abajo porque arriba estaba todo los heavy, o sea, la música heavy y todo eso. Y abajo estaba, en el sótano estaban todas las bandas sonoras, todos los CDs. Los que sois de Barcelona supongo que sabéis a lo que me refiero si habéis ido a esa tienda Pelayo, que ya no está. Tenía 2 sucursales, me acuerdo que una estaba cerca del Corte Inglés y otra estaba en la calle Pelayo, que era donde iba yo. Y joder, me acuerdo de este CD estaba por allí puesto y no, a mí no me llamaba mucho la atención porque no lo casé con la película en sí. Pero ahora, bueno, ahora que he escuchado la música, la banda sonora, para poder hablaros un poco para este especial, pues deciros que es una banda sonora simplista, básicamente ofrece una buena narrativa en lo que es la tensión y el suspense, pero con pocos recursos, o sea, nos vamos simplemente a sintetizador, la guitarra eléctrica o batería. También tiene como hilo conductor una canción que se llama Merry Christmas, que está interpretada por Bonnie Tyler, que se nota un montón la voz desgarrada, ¿no? de Bonnie Tyler, y esa es la que mantiene el hilo conductor de la película, porque es como el tema en cuestión que también sale Solo en Casa y que John Williams también lo utilizó, ¿no? Ese coro de infantil, ¿no? Como tema vocal y como, digamos, narrativa principal para la trama, ¿no? Para llevarnos a esa atmósfera de Navidad, esa atmósfera de alegría y todo eso. Pero en esta ocasión el Merry Christmas lo utiliza como, no sé cómo deciros, como digamos como su refugio, ¿no? Surgen en los momentos en que Thomas tiene tanto miedo y el pobre lo está pasando tan mal, ¿no? Que ahí surge esa cancioncilla en medio, o la revisitación musical o revisitación instrumental que hace el compositor, ¿no? Lalande. Y bueno, lo utiliza en muchos momentos en que también tiene enfrentamientos con el psicópata, con el Papá Noel, este psicópata que se mete en casa. También hay temas como, a ver si me acuerdo, de Caché. Este es muy bueno. Este es uno de los temas más extensos de la banda sonora. Creo que son unos 5 minutos. Y es el final. Es cuando ya está a punto el enfrentamiento final, ¿no? En que Thomas sale corriendo de la casa para buscar esa insulina para el abuelo, que está escondido dentro de una armadura para que no lo encuentre el Papá Noel, este psicópata. Y bueno, nos encontramos con ese enfrentamiento final entre el Papá Noel, el Tomás, que no consigue llegar, todo eso. Todo eso le influye mucho la música y sobre todo aquí encontramos una buena batería de sonidos, una buena, no melódica, porque melódica no lo es, pero mantiene un buen pulso y en todo momento te lleva a esa tensión, a ese momento en que lo pilla, que no lo pilla, que llega, que no llega, ¿sabes? Y bueno, poca cosa más os puedo decir sobre la banda sonora, es que básicamente es lo que se hacía, lo que se hacía. Tiene mucho sabor a los 80, sobre todo en el plan del sintetizador, sonido industrial, muy en la línea de Brad Fiedel, por ejemplo, no el Terminator, pero sí que notas esa línea que mantenían esos compositores, ¿no? Como Harold Faltermeyer o Brad Fiedel, o incluso en los comienzos de Hans Zimmer, pero, a ver, salvando muchísimo las distancias de Hans Zimmer, por supuesto. Y de este compositor, pues no sé, no he seguido la pista, no he mirado algo en IMDb, pero no encuentro mucha cosa.
Y prácticamente creo que se ha dedicado a la televisión. Me parece que pocos films ha hecho. Creo que este es de los más recalcables que ha puesto su música. La verdad es una banda sonora bastante interesante. No es una maravilla, no es para tirar cohetes, pero mantiene ese pulso narrativo de tensión y suspense que necesitan las imágenes. Y la verdad, pues si le echáis una oída, pues no vais a salir defraudados. Pues por mi parte nada más, deciros que ha sido un placer una vez más volver a colaborar con Nieves para este Cinesfera especial de Navidad. Y oye, que ha sido una sorpresa, sobre todo por la película, porque es una peli que siempre la he tenido ahí y siempre la he querido ver, y he tenido esta ocasión, ¿no? Como le dije, digo, pues mira, pues sí, pues la voy a ver, me voy a lanzar, la voy a ver, y aparte voy a escuchar la música y para poder compartir con vosotros, como siempre, un pequeño resumen sobre la banda sonora, porque es lo mío. Y bueno, seguro que habéis disfrutado con su análisis de la película, y sobre todo con los audios de los colaboradores para este especial, que os habrán puesto al día de 1000 anécdotas y de 1000 cosas sobre la película. También deciros que me parece que consiguió el premio especial en Sitges, me parece. Es que ahora no lo sé, lo estoy pillando de memoria, ya os digo. Pero me trae esos recuerdos de las revistas de antes, de cuando yo devoraba el Fantastic Magazine y siempre me miraba, no teníamos internet, empezaba internet creo en aquel momento, los ordenadores llegaban a nuestra vida. Era cuando, digamos, la era informática comenzaba, ¿no? O sea, ya se ponía un poco más o menos que en los hogares. Y la forma de que teníamos de llegar a esas películas, a estas pelis, a los estrenos era a través de las revistas, y me acuerdo que una de mis favoritas era Fantastic Magazine, que luego fue Imágenes de Actualidad. Pues nada, un placer compartir con vosotros todas estas confidencias, todos estos recuerdos, y nada, pues muy felices fiestas a todos, que lo paséis muy bien. Que paséis muy bien, muy buena noche con la familia, y nada, hasta otra ocasión que nos escuchemos. Un placer, un abrazo muy fuerte, hasta pronto. Pues muchas gracias a ti, Fran, por tu opinión, por haber estado aquí esta noche, por este análisis musical. Y no te preocupes por tu problema con los nombres, que a mí me pasa absolutamente lo mismo. Recordad, Fran Beltrán del Secreto del Pentagrama. Y sí, yo también espero que nuestro público esté disfrutando esta noche con la visión de los compañeros. Y por eso mismo, precisamente, vamos a continuar. Y tenemos ahora con nosotros a Ismael Rubio, autor de los libros Terror en Crystal Lake, El arte del anime, El arte del videoclub y WWF Titanes del Ring. Podemos escuchar también a Ismael en Tiempos de Videoclub, programa que codirige junto a Carlos Cubo y que podéis encontrar tanto en iVoox como Spotify y en otras muchas plataformas. Pues bienvenido a Cinesfera, Ismael. Un gusto poder disfrutar de tu punto de vista. Muy buenas, Nieves. Encantado de estar aquí en Cinesfera. Un placer. Soy Ismael Rubio y bueno, muchos me conocerán por repartir nostalgia, ¿no? Como siempre digo yo, y por supuesto por el podcast junto a Carlos Cubo que tengo, que se llama Tiempos de Videoclub, en el cual nos gusta mucho hablar de películas de videoclub y de cosas que muchos casi ni recordamos, ¿no? Muchas veces incluso yo. Vale, a lo que vamos. Game Over, se acabó el juego. Qué maravilla, qué película más gamberra, ¿no? Y qué bonito poder hablar de esta película. En el sentido estricto de la palabra, pues yo el mayor recuerdo que tengo de haberla visto primeramente es a posteriori del éxito de Solo en Casa. Por cierto, tiene muchas cosas en común, ¿no? Pero aquí en España es que esta película Game Over se estrenó muchos meses después del éxito derivado de Solo en Casa, no sé por qué, porque además aquí en España ya se sabe, ¿no? Más vale tarde que nunca, y se aprovecharon de esa estela, pero al fin y al cabo Game Over es una película anterior, francesa, y mucho mejor, más oscura, a muchos nos gusta mucho más, ¿no? Al menos a mí. Y yo cuando la alquiló mi amigo Marcos, ahí en la GB, en el colegio, esta peli cuando salió en vídeo,
allá por verano del 91, ya más después del verano del 91, pues nos encantó porque es una película que para los chavales, en concreto de aquella época, pues tiene un poquito de La jungla de cristal, un poquito de Solo en casa, un poquito de Navidad y un poquito de todo, ¿no? Dentro de la salvajada que es, porque tiene mala leche. La película hay momentos que tiene mala leche, pero están muy bien logrados. Y las interpretaciones, en este caso del niño protagonista, están muy bien conseguidas, ¿no? Y bueno, por supuesto también la del personaje malo de la película, el villano, ¿no? Este falso Papá Noel. Porque la historia más o menos va de eso, de un niño que en plenas Navidades quiere conocer a Papá Noel, ¿no? Y lo conoce. Lo que pasa que en este caso, más allá de su imaginación, lo conoce realmente, dado que es un psicópata que aparece por ahí por su casa, ¿no? Dispuesto a matarle a él y a su abuelo. Y bueno, y digamos que ese encuentro es tan fatalmente negativo que el pobre niño lo único que quiere es deshacerse de él, ¿no? Ya no matarlo, sino pues luchar contra él. Dice, este es mi territorio y yo lo protejo, ¿no? Y tiene escenas muy chulas. Tampoco voy a hacer spoilers porque el final me gusta mucho, todo ese clima final. Y bueno, es una película que siempre recomiendo, ¿no? Bueno, yo es que recomiendo tantas películas, pero bueno, si te gusta como he comentado, Solo en casa o incluso La jungla de cristal o este tipo de cine, ¿no? De persona encerrada en un sitio y asediada por malhechores, esta es tu película. Pues lo dicho, Ismael, muy agradecida por conocer tu opinión y sí, pienso absolutamente lo mismo acerca de este delicioso Home Invasion. Y por cierto, y he dejado que lo dijera Ismael, este es un programa en el que ni os he puesto la advertencia de spoiler ni os estamos haciendo spoiler. Más que nada con la intención de que nos compenetremos todos en esta noche que está siendo tan especial. Vamos a seguir haciéndola especial con el resto de opiniones que nos quedan por escuchar en esta maravillosa noche. Nos vamos a quedar en esta ocasión con la voz de Carlos Cubo, a quien conoceréis por sus reseñas en Almas Oscuras y que, junto a Ismael Rubio, codirige el programa Tiempos de Videoclub, que os recuerdo, podéis escuchar en iVoox, en Spotify y en un montón de plataformas más, así que no os lo perdáis. Programa en el que además habréis podido escuchar a una servidora de cuando en cuando. Pues eso, que nos quedamos con la opinión de Carlos. Muy buenas a Nieves, a todos los colaboradores y oyentes de Caosfera. Os habla Carlos Cubo del podcast Tiempos de Videoclub. También escribo en la web Almas Oscuras. Y nada, quería hablaros para la ocasión, igual que otros amigos que están aquí seguro participando, de esta película tan entrañable que es Game Over, se acabó el juego, también conocida en Estados Unidos como Deadly Games o por su título original en francés, que traducido sería algo así, Código 3615 Papá Noel. Bueno, pues esta película me marcó muchísimo cuando era pequeño, porque ya había visto Solo en casa, igual que, bueno, es que en España en realidad Solo en casa llegó antes que esta película. En realidad Game Over es de un año antes de Solo en casa. Lo que ocurre es que aprovechando el éxito de aquella, pues la lanzaron en España con poco recorrido en cines y luego un recorrido, yo al menos recuerdo, bastante más decente a nivel de videoclub y pases televisivos. Yo la conocí en el videoclub. Recuerdo la portada, la carátula, que decía: si te ha gustado Solo en casa, esta película te impactará. Y salía ese niño disfrazado de Rambo, con sus armas caseras, ¿no? Claro, yo no sabía exactamente lo que iba a ver. Pensaba que no sería a lo mejor una comedia tan bonita y familiar como Solo en casa, pero seguiría siendo una peli apta para niños, ¿no? Pero claro, me llevé luego la sorpresa cuando vi que aquí no tenemos ladrones, bufones y rollo cartoon, no, aquí tenemos aquí el que entra en la casa con el niño, que no está realmente solo, está con su abuelo, pero claro, es como si no estuviera, porque el hombre está más para allá que para acá.
es un psicópata bastante chungo, muy mal rollero disfrazado de Papá Noel. Y claro, yo me sentía muy identificado con ese niño porque yo ya por aquel entonces era también muy fan de Stallone, de Rambo. Y bueno, pues tendría una edad similar, no sé exactamente ahora qué años tendría el de la peli, no sé, 10 años, por ahí tendría, a lo mejor un poquito más, 11, 12. Y todo lo que es desde que vemos los primeros crímenes de este falso Papá Noel hasta que llega a la casa y bueno, hay una escena terrible con el perro del niño, que es cuando, digamos, pierde la inocencia en ese momento, se da cuenta de la situación, lo realmente grave que es y que obviamente ese no es Papá Noel y sí lo es. No es el que él esperaba. La película en general no está mal vista hoy en día, a ver, tampoco es una maravilla, pero tiene ese toque, esa atmósfera especial, también puede que la nostalgia nos gane aquí, pero yo creo que sí que tiene algo europeo, no es la típica peli estadounidense, tiene ese toque europeo que sienta muy bien, se atreve con cosas que raramente se atreverían en aquel momento, cuando Solo en casa y todo esto, pelis estadounidenses, y aunque tiene algún momento durante el desarrollo ahí con altibajos de ritmo, pero en general es una peli entretenida. No sé si alguien lo habrá comentado ya, pero los responsables de esta peli denunciaron a los de Solo en casa por plagio. Decían que habían copiado su película, como digo, que era de un año antes. Al final el tema no llegó a nada. Entiendo que lo resolverían fuera de tribunales, le darían un dinerillo y dirían, venga, ya está, a casa. Pero lo gracioso es que uno de los alegatos que para defender Solo en casa era que en realidad Kevin en Solo en casa sí que estaba solo, mientras que en la película Game Over el niño no estaba solo, estaba con su abuelo, o sea que no era igual. Bueno, luego podemos entrar ya en más cosas, pero bueno, la gracia está ahí. Y bueno, sin más, no me enrollo, simplemente era esto, comentar un poquito lo que me pareció esta peli, y es que de hecho hace unos días en Tiempos de Videoclub hemos subido un programa hablando de esta peli, así que mira, me ha venido a huevo. Desearos feliz Navidad, felices fiestas, tanto si os gusta o no la Navidad, intentar ser lo más felices posible, aunque esta película precisamente no es de las que invita a ello, es bastante deprimente. Y nada, me despido, un abrazo Nieves, gracias por invitarme a esta iniciativa de Navidad para Caosfera. Se despide Carlos Cubo. Chao. Pues muchas gracias, Carlos, por traernos tu opinión. Y no había aludido a lo de la denuncia. Sí que había dicho, sin embargo, que su director había hecho unas declaraciones aludiendo a que Solo en casa era un plagio de su película. Y por cierto, otro punto, es Cinesfera, no Caosfera, pero bueno, da lo mismo, aquí somos de la misma familia. Y que no decaiga porque continuamos en Cinesfera con las opiniones de nuestros amigos. Tenemos a continuación a Tony López, director del programa Martes de Terror junto a una servidora, director también de Radio Trovador, escritor, autor de la novela Domingo Triste junto a Cristóbal Marín, autor de la antología de relatos eróticos Noches de Negro Satén, además de poeta. Y sus poemarios los podéis encontrar, por cierto, a través de Amazon de una forma muy sencilla. La contribución de Tony es muy especial, ya veréis por qué. Y es que voy a hacer una muy pequeña introducción. Como habéis visto, ya de por sí esta película está muy unida al mundo del doblaje. Cuando he hablado de su staff, sabéis por qué. Participan varios actores de doblaje. Y Tony va a continuar esta línea, pero de una forma que lo explica mucho mejor que yo. Ya veréis. Muy buenas noches, queridos amigos y queridas amigas de Cinesfera. Muy buenas noches, Nieves. Y muy buenas noches a todo el elenco de este especial de Navidad. Hoy tenemos otro clásico navideño, Game Over, se acabó el juego. Como ya habéis escuchado en boca del resto de invitados bastante material sobre la película, yo también quiero hacer mi propia aportación. Con sus aciertos y defectos, Game Over, se acabó el juego, no acaba perdiendo su condición de pieza extravagante dentro y fuera del cine europeo de la época, lo que la coloca
en un puesto destacable que permite su elocuente recuperación. El propio director ha señalado en alguna ocasión que la ligeramente posterior y más popular Solo en casa, Home Alone, de Chris Columbus, de 1990, no deja de ser un plagio de su película. Dicho esto, me gustaría profundizar sobre el doblaje en español. Voy a destacar de esta obra, estrenada originalmente en Francia en 1990 y en España en 1991, varios nombres. Comenzamos con Rosa Griñón, quien puso voz a Julie. Rosa, tristemente, nos dejó este mismo año. Fue una de las grandes voces del doblaje español, doblando a grandes actrices de la talla de Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes, Julie Andrews en Mary Poppins o a Natalie Wood en West Side Story. Rosa fue la voz habitual en castellano de las mencionadas Julie Andrews y Audrey Hepburn, Meryl Streep, Mia Farrow, Ava Gardner, Diane Keaton, Jessica Lange o Barbara Streisand. Estuvo casada con Rogelio Hernández, director y actor de doblaje, quien puso voz en castellano a actores como Paul Newman, Marlon Brando, Michael Caine o Jack Nicholson. Otra de las voces fue la de Papi, interpretada por el también desaparecido Luis Posadas Mendoza, quien debutó en el campo del doblaje a principios de la década de los años 60, especializándose en actores secundarios hasta el final de su carrera. Su voz, desde muy joven, siempre fue la idónea para doblar a actores de avanzada edad. Sus trabajos más recordados fueron Obi-Wan Kenobi, interpretado por Alec Guinness, de la trilogía original de la Guerra de las Galaxias, y como Emmett Brown, doblando a Christopher Lloyd, en la trilogía de Regreso al Futuro. En las décadas de 1970 y 1980 dobló habitualmente a Desmond Llewellyn en su papel de Q en 7 de las películas de la saga James Bond. También dobló a Alfred Pennyworth, mayordomo de Bruce Wayne en las películas de Batman, y participó en la película Mary Poppins doblando a Arthur Mallet en su papel del señor Dewis Jr. Sus hijos, Luis y José Posadas, siguen su legado. Su hijo Luis pone voz, entre otras, a Johnny Depp, John Cusack, Jim Carrey, Adrian Brody y Leonardo DiCaprio. Gonzalo Abril da voz al némesis de la película, al malvado Papá Noel, director, actor y ajustador de doblaje. Empezó en el ámbito de la medicina, pero descubrió que su mejor receta era la interpretación, pasando por el teatro y acabando en su gran pasión, el doblaje. Las mejores producciones estrenadas llevan su firma. Entre los cientos y cientos de producciones en las que ha participado, podemos mencionar Capitana Marvel, Yesterday, Bohemian Rhapsody, La Bella y la Bestia, 3 anuncios en las afueras, Figuras ocultas, La momia, La La Land, El Renacido, Marte, Birdman, Jurassic World, Espías, Exodus, Gran Hotel Budapest, Lincoln, La vida de Pi, Los Descendientes, Prometheus, Troya, Shrek, El Aviador, Misión Imposible, Wall Street y un largo etcétera. Es la voz habitual de John Diehl, Steve Coogan, Colm Feore y Kevin Pollak. Ahora hablamos de Graciela Molina, una actriz de doblaje española conocida por doblar a Matilda Wormwood, a Mara Wilson en Matilda, a Mary Jane Watson en la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, Ariel en La Sirenita, Miércoles Adam en La Familia Addams y la secuela, Tails y Charmy Bee en la franquicia Sonic y la segunda voz de Mikasa en Ataque de los Titanes, además de ser la voz recurrente de Amy Adams, Kirsten Dunst, Christina Ricci, Natalie Portman, Lindsay Lohan
y muchas más actrices. Graciela da voz al pequeño Thomas, protagonista de la película. El siguiente es Salvador Vives. Salvador pronto empezó a participar como actor en obras de teatro, entre ellas Esquina Peligrosa. Trabajó en televisión en numerosas ocasiones en Estudio 1 o en la popular serie Crónicas de un pueblo. En cine fue actor de reparto en La familia bien, gracias, de 1979. Pero cansado de viajar, decide centrarse en el mundo del doblaje, donde desarrolla una prolífica carrera desde mediados de los años 70. Entre sus doblajes destacan a Jeremy Irons en El mercader de Venecia, Alec Baldwin en Infiltrados, Jeff Daniels en Las Horas, Liam Neeson en Batman Begins, Michael Madsen en Kill Bill Volumen 1 y Kill Bill Volumen 2, a Rupert Everett en La boda de mi mejor amigo, a Jeff Bridges en The Man Who Stared at Goats, Peter Capaldi en Paddington, Chris Cooper en El Patriota o Pierce Brosnan en Mars Attacks. Entre la lista de actores doblados habitualmente están Jeremy Irons, Rupert Everett, Mark Harmon, Chris Cooper, Liam Neeson, Alec Baldwin, Michael Madsen, Jeff Bridges, Pierce Brosnan, Gabriel Byrne, Jeff Daniels, Bruce Davison, Jeff Goldblum, Richard E. Grant, William H. Macy, Kyle MacLachlan, Christopher Walken y un largo etcétera. Además, en catalán solía doblar a Mel Gibson y a Bruce Willis habitualmente. Realizó más de 1500 doblajes. Juana Molina puso voz al amigo de Thomas, Pilú. Juana abandonó la carrera, pero no sin antes dejar huella a grandes personajes que forman parte del imaginario, en especial el del anime. Personajes como Son Goku de Dragon Ball y las dos versiones de Ranma en Ranma y medio, de chico y de chica. Además fue la voz de Pedro en Heidi, Carol Ann en la segunda y tercera parte de Poltergeist. También llegó a trabajar en series como Corrupción en Miami y Se ha escrito un crimen. Y por último, tenemos que hablar de Jordi Ribes, quien de todos es el que más personajes interpreta, aunque de menos calado e importancia de la película. Jordi ha puesto voz a John Hamm, Joe Morton, Danny Huston y Val Kilmer, entre otros. ¿Personajes conocidos? Pues Biff Tannen de Regreso al Futuro 2 y 3, Henry, de Henry, Retrato de un asesino. En el redoblaje del Príncipe de Egipto hizo a Moisés y a Dios. El detective Edward Evie Green de la serie Ley y Orden, y dobló a John Hamm de Donald Don Draper en la serie Mad Men. Ha puesto voz en infinidad de cintas de animación y en numerosos videojuegos. Un gran elenco, reducido pero grande. Y hasta aquí mi pequeña aportación a este último Cinesfera del año, a este especial Navidad 2022. Desde este rincón de la galaxia os mando un abrazo enorme, multitud de besos y un deseo primordial: que seáis felices. Nieves, como siempre, todo un placer. Pues muchísimas, pero que muchísimas gracias, Tony, por tu aportación, que de pequeña, por cierto, no tiene nada. Pues sí, como bien dices, a lo largo de todo el programa nuestros compañeros han ido aportando diferentes puntos de vista. Este especial se ha enriquecido de una manera excepcional, pero va a seguir enriqueciéndose. Calma, un poquito de calma, porque todavía nos queda una opinión, y es la de Rafael Linden, autor de la obra Viajeros del Pico Teórico, voz en Martes de Terror y director, editor y un largo etcétera en Ediciones Bernacchi. Rafael nos trae esta aportación breve, pero muy acertada.
La primera toma de contacto que tuve con Game Over, se acabó el juego, fue en un tráiler emitido en Noche de Lobos, aquel programa de Juan Luis Goas. Creo que era el año 1990, 91, 89. No recuerdo muy bien, pero sí sé que era la primera temporada. Y también que por varias tomas que aparecían en el tráiler, como la chimenea iluminada por un resplandor intenso, ¿no? Casi extraterrestre, me tomé la libertad de pensar que la peli iba sobre una amenaza sobrenatural. Puede que hasta sobre el mismísimo Santa Claus y una horda de elfos caníbales, ¿no? Que acosaban a su abuelo y a su nieto el día de Navidad. Pero poco después descubrí que de eso nada, que en realidad era un psicópata más vestido de Santa Claus, de tantos que había por aquel entonces en el cine, ¿no? Sobre todo en la serie B. Y me decepcionó un poco. Pero eso no impidió que disfrutara con esta pequeña película de René Mansour. Y con su verdadero atractivo, que es el protagonista, ¿no? Ese chaval que defiende su hogar con uñas y dientes, convertido en una especie de Rambo en miniatura. Desde este punto de vista, sí se podía ver con cierta originalidad, sobre todo si se comparaba con Su prima tonta, Solo en casa, una peli que estaba diseñada 100% para toda la familia, blanca a más no poder. Game Over toma otro camino. Mansour, como ya empezaba a hacer Luc Besson, es verdad que se inclinaba peligrosamente hacia la americanada, pero con la mala uva del viejo continente, y eso se nota. No puedo decir que sea una gran película, ni siquiera especialmente buena. Es una obra muy regular, con muchos altibajos, pero que cae simpática, y eso para una peli navideña es muy importante. Así que, bueno, si la podéis ver, pasaréis un buen rato. Pues muchas gracias, Rafa, por tu aportación breve, eso sí, pero muy interesante. También estoy de acuerdo contigo. Has dicho una cosa muy interesante y es que es cierto que al ver el tráiler parece que la cinta tiene un puntito sobrenatural muy interesante y luego pues obviamente no es así. Pero igualmente, como bien dices, se convierte en una cinta muy entretenida. Y por cierto, vuelves a mencionar a Luc Besson, que ya lo han hecho por aquí, obviamente, porque sí se trata de un tipo de cine francés que, lejos de estar europeizado, pues es un cine que tiende a, por así decirlo, a americanizarse más. O sea que una muy buena mención. Y ya por fin con esta última intervención es como vamos a poner fin al programa de hoy. No me digáis que no ha sido un programa muy completo. Un programa, por otra parte, muy especial, también porque es el último programa del año, y sobre todo un programa en el que los colaboradores han sido los verdaderos protagonistas. Cada uno de ellos con su propia opinión, hemos hablado de música e incluso de doblaje. No puede ser un programa más completo. Y como digo, ya por fin me voy a despedir. Espero que entréis en el nuevo año con muchas ilusiones, que paséis una noche fantástica, inolvidable, que disfrutéis de estas fiestas y sobre todo, como siempre, antes de irme, recordaros, para cualquier cosa que queráis decirme, podéis contactarme a través del siguiente correo, caosferalibros@yahoo.com. Para todo lo demás, ya sabéis que si os gusta Cinesfera podéis seguir el resto de nuestros proyectos a través de nuestro proyecto multipodcast de LuxPR Audios, donde encontraréis también los programas Martes de Terror, El Grimorio de las Almas Condenadas y Momentos Eróticos 2 Rombos, además de este Cinesfera, claro está. Estamos en las mejores plataformas de podcast, Spreaker, iVoox, Spotify, YoSaban y un larguísimo etcétera. Tenéis diferentes plataformas para elegir dónde escucharnos y, por supuesto, lo podéis hacer a cada hora y en cada momento que os apetezca. No os olvidéis tampoco de seguirnos a través de nuestras páginas. Estamos en Facebook como Martes de Terror, en Instagram también como Martes de Terror, también en Facebook como LuxPR Audios, al igual que en Instagram. No os olvidéis tampoco de seguir a Radio Trovador en Facebook y en Instagram. Y para estar al tanto de Cinesfera, pues podéis seguirnos también en la página de Facebook. Y ya para terminar, quiero expresar un grandísimo agradecimiento a todos los colaboradores que han estado aquí esta noche, sin los cuales este último programa del año no hubiera sido posible. Y, por supuesto, a nuestro querido público de Radio Trovador, que está ahí
puntual a su cita y, como no, a nuestro también querido público de Glam Stereo, que cada martes no falta a esta cita con el cine de ciencia ficción. Aunque hoy, con motivo de este especial de Navidad, pues nos hayamos alejado del género. Un abrazo muy fuerte para todos los oyentes de Cinesfera y ya sabéis, entrad en este año que está ya a la vuelta de la esquina con el mejor pie posible. Y ya sí, para terminar por fin, os vais a quedar con este tema de la banda sonora de Game Over para no perder las buenas costumbres. Lo dicho, ha sido un placer y nos vemos próximamente.